El término asesino en serie como tal no comenzó a utilizarse sino hasta el año 1981, aproximadamente, con el descubrimiento del psicópata Wayne Williams, o más conocido como el asesino de niños de Atlanta. Sin embargo, el sadismo y desequilibrio mental que conlleva cometer estos actos con tal rigor está presente en la sociedad desde que el mundo es mundo. Y hoy te presento 7 asesinos en serie más crueles, despiadados e increíbles de la historia. Número 7. El carnicero de Plainfield. Edward Teodoro Gain, denominado el carnicero de Plainfield, nació en agosto de 1906 en Wisconsin. Tuvo una infancia complicada, rodeado de problemas familiares y una dura disciplina. Este hombre y su mente cruel y psicópata ha alimentado las mentes de escritores, directores de cines y compositores. Su vida estuvo marcada por la muerte, la tristeza y la soledad. Todo comenzó con la muerte de su padre, más tarde de su hermano, en un incendio bajo extrañas circunstancias, y por último, perdió a su madre y se quedaba completamente solo poco antes de cumplir 40 años. Las andanzas criminales de Ed Gein comenzaron poco después de que esto ocurriese. Sin embargo, toda su macabra actividad se descubriría tras una investigación policial en la vivienda del individuo. La desaparición misteriosa de una mujer en Wisconsin centró toda la atención en Ed Gein, ya que era uno de los principales sospechosos en este caso. Esto es algo que llevó a los agentes policiales a registrar su domicilio. Cuando la policía llegó, encontraron hallazgos terroríficos de todo tipo que habían permanecido escondidos durante mucho tiempo en la casa de Ed. Entre ellos estaba principalmente el cuerpo de la desaparecida, desnudo, colgando de los tobillos, decapitado y vacío de vísceras. Con el tiempo y las propias declaraciones del asesino, se descubrió que habría tumbas de mujeres ya fallecidas alrededor de toda su casa. Algo aún más turbio es que Ed utilizaba la piel de sus víctimas para hacer objetos como abrigos o lámparas e incluso cinturones. De la misma forma, utilizaba los cráneos de sus víctimas como tazas. La historia y desgarradora actividad criminal de Gein inspiraron a la creación de la novela Psicosis, la película La Matanza de Texas e incluso El Silencio de los Corderos. Número 6. Dorotea Puentes. Nacida en enero de 1929 en California, Dorotea Helen Gray fue una adorable dueña de una casa de huéspedes y asesina en serie condenada a cadena perpetua. Con 16 años se casó por primera vez y tuvo 2 hijas a las que dio en adopción. Este proceso se repetiría en varias ocasiones, llegando a casarse hasta 4 veces y dar en adopción hasta 3 niñas y abortar en otros de sus embarazos. Gray fue detenida en varias ocasiones por fraude de tesorería y por poseer y administrar un burdel. Sin embargo, no comenzaría sus crímenes sino hasta el año 1982, cuando, siendo dueña de una casa de huéspedes, mató de sobredosis a una de sus amigas y socia de negocios. Luego de eso, se justificó como suicidio por depresión de la misma ante las autoridades. Poco después, un jubilado de la pensión llamó a la policía y acusó a Dorotea de drogarle y robarle. Más tarde, mató a su nuevo novio y pidió a un amigo que le ayudase a transportar una caja en la cual se encontraba el fallecido, pero ella justificó diciendo que era una caja llena de libros, y así, engañando a uno de sus amigos, transportó un cadáver hacia su nuevo hogar. Sin embargo, esta, en mitad del trayecto, le pidió a su amigo que se detuviera y volcó el contenido de la caja en la orilla de un vertedero, alegando que se trataba tan solo de basura. Durante los meses siguientes, la asesina fue guardándose las pensiones de la víctima mientras decía a su familia que se encontraba enfermo. Así es como durante años, y manteniéndose a cargo de una pensión, la criminal fue engañando, robando y asesinando a sus huéspedes más indefensos.
Su especialidad, como ella decía, eran los ancianos, personas discapacitadas y ex drogadictos. Su modus operandi consistía en dormir a sus víctimas con pastillas, asfixiarles y contratar a otras personas para enterrarlos en el jardín de su pensión. Esto llevó a denominar ese lugar como la Casa de los Horrores. Número 5. El Destripador de Times Square. Richard Francis Cottingham, asesino en serie de Nueva York entre los años 1967 y 1980, también conocido como Asesino del Torso. Nació en el Bronx en 1946. Muchos lo conocerán también por la entrevista que le realizó el escritor Peter Brodsky, como este bien detalla en su libro tras uno de sus asesinatos. Su carrera como homicida comenzó con la muerte por estrangulamiento de una mujer, madre de 2 hijos, que encontraron en un automóvil, completamente desnuda. Más adelante, fueron descubriendo más y más asesinatos a prostitutas, a las cuales les terminaba cortando las manos y la cabeza, partes de su cuerpo que nunca llegaron a encontrar. El criminal, que había usado el mismo hotel para llevar a cabo sus asesinatos en diferentes ocasiones, fue descubierto en su propio escenario del crimen. En este caso, los gritos de terror fueron tan brutales que el personal del hotel llamó a la policía, que detuvo a Richard mientras este portaba una navaja, pistolas, una mordaza y píldoras. A pesar de que ha sido condenado a cadena perpetua por 9 asesinatos confirmados, el criminal reclama haber realizado de entre 85 a 100 homicidios. Número 4. Isabel Báthory. Era una aristócrata de Hungría y hoy en día la recordamos por tratarse de la mujer que más asesinatos ha cometido en la historia de la humanidad. Son 650 las muertes que carga a sus espaldas, y todas ellas crímenes motivados por la obsesión con la belleza. La noble nació en Transilvania y pasó la mayor parte de su infancia y juventud en el castillo de Sexté. Sufrió varios ataques de locura, los cuales se traducen en la actualidad como ataques de epilepsia. Su vida como asesina comenzaría en la etapa de los 44 años, cuando, conmovida y asustada por el paso del tiempo, obsesionada con su aspecto físico y observándose cada vez más cerca a la ancianidad, se dejó llevar por sus impulsos más oscuros, cometiendo horribles asesinatos. Un día cualquiera, una de sus doncellas la peinaba y sin querer le dio un tirón de pelo, a lo que ésta respondió con un bofetón que hizo sangrar la nariz de su criada. Al sentir que la zona de su rostro, donde había salpicado la sangre de ésta, se veía más viva, rejuvenecida y suave, empezó a relacionar la sangre con la juventud. En un ataque de locura, ordenó a su mayordomo ayudarla a degollar a la chica y llenar un baño con su sangre, donde ella, pocos minutos después, decidió ducharse. Y es así como el aristócrata hizo de esto una práctica habitual, y mientras sus agentes la proveían de muchachas de entre 9 y 16 años, ella seguía haciendo sus rituales sangrientos, asesinando, degollando y bañándose en su sangre. Además de todo esto, con el paso del tiempo la condesa comenzó a sentir placer, quemando previamente los genitales de sus sirvientas con velas y carbones, o mordiendo sus mejillas y pechos para ver su sangre, y de esta forma sentirse más joven y plena. Número 3. El asesino de niños de Atlanta. Nacido el 27 de mayo de 1958 en Atlanta, Estados Unidos, creció en una familia modesta y con buenos valores. El padre era fotógrafo del diario de Atlanta Daily World y la madre trabajaba como profesora. Gracias a esa mezcla, el pequeño comenzó a desarrollar un especial interés por la fotografía, aunque la radio y el periodismo terminaron por atraerlo. Una vez ingresado a la Universidad de Georgia, trabajó en programas de radio y también como fotógrafo y reportero para televisiones locales. Wayne buscaba talentos jóvenes para formar grupos de éxito, como por ejemplo
The Jackson 5. Usualmente se acercaba a menores de edad, charlaba con ellos y les pedía que hicieran una audición. Todo esto ocurría al mismo tiempo que numerosos niños desaparecían y morían asesinados de forma misteriosa. El primero de los crímenes que se le atribuyó fue el de Edward Hope Smith, un niño de apenas 14 años en el año 1979. Su cuerpo se descubrió una semana después en una zona boscosa. Al parecer, había recibido un tiro en la espalda. 4 días después, y no muy lejos de allí, localizaron el cadáver de Alfred James Evans, de 13 años, el cual fue estrangulado en ese lugar. Y por último, encontraron el cadáver de Milton Hervey. Lo encontraron cerca de un basurero, tras salir de hacer recados con su bicicleta. A partir de ese momento, la policía comenzaba a encontrar más y más cadáveres de niños, y tan solo contaban con una única pista, el testimonio de un vecino que aseguró ver cómo uno de esos niños se subía a un coche azul. Durante los 3 años que duraron los asesinatos, la ciudad se sumió en el pánico. Los padres prohibieron a sus hijos jugar en la calle, e incluso desde el ayuntamiento impusieron un toque de queda. Y es así como llega a intervenir el FBI. Intentaron desarrollar un perfil de la persona que estaba matando a los niños. Los rasgos que destacaron fueron que no tenía un trabajo fijo, poseía una inteligencia superior a la media, y su figura inspiraba cierto respeto y autoridad. Respecto a esto último, el informe apuntaba que el sospechoso sentía cierta admiración por la policía, algo que se traducía en un aspecto que imitaba a los agentes, es decir, que podía llevar gafas oscuras, bigote grande, conducir un vehículo similar a los coches de patrulla o incluso tener por mascota perros policiales. En cuanto al patrón de sus víctimas, era siempre idéntico, mayoritariamente niños y jóvenes afroamericanos que vivían en la misma área de Atlanta y que se conocían entre sí. Tras varios análisis, el FBI propuso a los agentes que hicieran turnos para vigilar puentes que diesen al río. Y es así como una patrulla vigilaba un puente sobre el río Chattahoochee cuando uno de los policías escuchó un fuerte chapoteo. Sonaba como un perro entrando al agua. Observaron el lugar y vieron como un Chevrolet blanco del 70 daba la vuelta y cruzaba el puente. Eran casi las 3 de la madrugada del 22 de mayo de 1981 y al volante se encontraba Wayne Williams, de 23 años. Al momento de detener el vehículo, le preguntaron el motivo de su viaje. William respondió que estaba comprobando la dirección de un local, donde haría una audición la mañana siguiente. Lo dejaron marchar, pero 2 días después, otro cadáver apareció en el río. Era Nathan Carter, de 27 años. Y es así como atraparon a Wayne Williams. Número 2. El Destripador Rojo. Andrei Chikatilo, o más conocido como el Destripador Rojo, es el mayor asesino en serie de la historia de la Unión Soviética. Nació en octubre de 1936 y fue conocido por cometer asaltos sexuales, asesinatos y mutilaciones a mujeres y niños entre los años 1978 y 1990. Lo caracterizaban porque de joven tenía un carácter introvertido e inseguro, temeroso de todo lo que le rodeaba. También contribuyó a despertar el asesino que llevaba dentro. En el colegio, sus compañeros se burlaban de él por causa de su miopía. Todo ese acoso fue minando su dignidad y aumentando su timidez hacia las mujeres. Llegó el invierno de 1978. La cadena de asesinatos empezó con una niña de 9 años, a la que Chikatilo convenció para que la acompañase a una cabaña en las afueras de la ciudad. La pequeña accedió sin dudar, dado el carácter amable y pasivo de este. Una vez dentro, empezó a desnudarla salvajemente. Durante el forcejeo, la niña se abrió una herida en el brazo, y al ver la sangre, Andrei tuvo una erección. Esa excitación provocó en él un deseo brutal de matar a la niña. Tras este crimen, Chikatilo abandonó el cuerpo de la niña cerca de un río. 2 días después de su desesperación, la policía encontró el cadáver completamente mutilado y sin ojos
aquella amputación se convertiría en su firma. El segundo crimen lo cometió el 3 de septiembre de 1981. La víctima fue una joven prostituta de 17 años, con la que quiso mantener relaciones sexuales. Él la estranguló hasta matarla, y una vez fallecida, comenzó su acto sexual. Y así siguió años y años, asesinando mujeres. Y en todas dejaba su sello, sacándole sus ojos. Las autoridades no tenían pistas suficientes, así que pidieron ayuda a varios psicólogos y psiquiatras que trazaron un perfil del presunto criminal. En el informe se describía un varón de entre 25 y 50 años, con claras muestras de disfunción sexual y sin ningún tipo de enfermedad mental. Con este perfil los oficiales siguieron estas pistas y tuvieron alrededor de 25.000 sospechosos, entre los que se encontraba Chikatilo. Un día detuvieron a Chikatilo, no por haber asesinado, sino por proponerle sexo oral a una prostituta. Aquel desliz hizo que la policía registrara sus pertenencias y encontraron un bote de vaselina, un cuchillo de cocina, una cuerda y una toalla. Parecía que habían dado con el destripador rojo. Tardaron 10 días en conseguir que Andrei hablara. Fueron interrogatorios muy duros que llevaron a Andrei a la extenuación hasta que se desmoronó. Fue en abril de 1992 que Chikatilo habría hablado y se habría iniciado un juicio para demostrar los crímenes a los cuales se le había afectado. Las declaraciones pertinentes demostraron lo que ya sabían las autoridades, que el destripador rojo disfrutaba planeando e infligiendo dolor y muerte a sus víctimas. Número 1. Samuel Light. Nació el 7 de junio de 1940 en Georgia. Era hijo de una madre la cual se dedicaba a la prostitución. Poco después de su nacimiento, la familia se mudó a Lorain, Ohio, donde fue llevado por su abuela. Samuel se mudó a Florida cuando tenía más de 20 años para vivir con su madre y donde trabajó varias veces en un cementerio. En una entrevista dijo que había comenzado a viajar más ampliamente y al mismo tiempo a tener problemas con la ley, ya que fue arrestado en 8 estados por delitos que incluyen conducción bajo la influencia de alcohol, fraude, hurto, pero su historia como asesino no comenzaría sino hasta el año 1982. Año en el cual fue arrestado en Mississippi, acusado del asesinato de una mujer de 22 años llamada Melinda Rose Laprie, que había desaparecido en septiembre de ese mismo año. Un gran jurado declinó a acusar a Samuel por el asesinato de Melinda. Sin embargo, al mismo tiempo que se lo investigaba por el asesinato de Melinda, también se lo investigaba por un presunto asesinato en Florida, la muerte y desaparición de Patricia Ann Mount, de 26 años, cuyo cadáver fue hallado en septiembre de 1982. Testigos de la acusación identifican a Samuel en la corte como la persona que estuvo en Mount la noche anterior a su desaparición. Debido a las desconfianzas que traían las manifestaciones de los testigos, Samuel fue exonerado en enero de 1984. Se mudó a California en octubre de 1984 y fue arrestado al mismo tiempo por secuestrar, golpear y estrangular a Laurie Barros, de 22 años. Más tarde fue encontrado por la policía en el asiento trasero de un auto con una mujer inconsciente, también golpeada y estrangulada. En la misma localidad del intento de asesinato de Barros, estuvo 2 años y medio en prisión por ambos crímenes, y al ser liberado en febrero de 1987, se mudó instantáneamente a Los Ángeles, donde cometió 10 asesinatos. Samuel fue arrestado el 5 de septiembre en un refugio de indigentes y extraditado a California para enfrentarse a cargos de narcóticos. Al momento de utilizar su sangre para pruebas de ADN, la policía establece que estaba involucrado en la muerte de Carol Helford, la cual falleció el 13 de junio de 1987, y al mismo tiempo comienzan a haber una serie de asesinatos en los cuales se veía la sangre de Samuel. En todos ellos, fueron un total de 10 asesinatos más confirmados el 14 de agosto
de 1989. Luego de ser liberado, asesinó a 3 mujeres más y fue extraditado a Los Ángeles, donde fue acusado el 7 de enero del año 2013. Unos meses más tarde, la policía dijo que Samuel estaba siendo investigado por docenas de asesinatos cometidos en la década de 1980, que hasta entonces eran desconocidos. En total, Samuel fue investigado por estar involucrado en 93 asesinatos de mujeres cometidos en territorios de varios estados de los Estados Unidos. Llega el año 2020, año en el que Samuel fallece el 30 de diciembre a los 80 años. Y acá termina el camino. Si te gustó el video, dale un like. Y si te gusta mi contenido, suscríbete. Nos vemos en la próxima.